Hamas declaró que no depondrá las armas hasta que se establezca un Estado palestino independiente. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con familias de rehenes en Tel Aviv el 7 de octubre de 2023, asegurando que hay un plan para terminar la guerra en Gaza. 7 personas murieron por hambruna en la franja, entre ellas un menor, sumando 169 víctimas por desnutrición desde octubre de 2023, contando 64 que sucedieron el pasado julio, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Además, 98 personas fallecieron el viernes por la ofensiva israelí, elevando el total a 60.430 muertos desde el inicio del conflicto. El subdirector de UNICEF, Ted Chiban, ha denunciado tras un viaje de 5 días a Israel, la Franja y Cisjordania, un panorama inhumano y de desesperación. Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias internacionales siguen pidiendo que se permita la entrada de camiones con ayuda en la franja sin restricciones, ante una situación de hambruna que los lanzamientos con paracaídas, reiniciados esta semana, no logran mejorar. Donald Trump impuso aranceles del 32% a Suiza. El argumento del presidente estadounidense es sencillo. Cree que los socios comerciales de Estados Unidos se benefician de un amplio acceso al mercado estadounidense, mientras que a menudo restringen el acceso al suyo, creando desequilibrios comerciales persistentes. En el caso de Suiza, Trump se opuso al déficit comercial de 48.000 millones de dólares, 41.200 millones de euros de la nación alpina, que según él, demostraba que las empresas suizas se estaban aprovechando de Estados Unidos. Por ello, y la aparente renuncia del país a abordar el desequilibrio, impuso un arancel mucho más alto que el 15% impuesto a la Unión Europea, causando caídas en las bolsas, como Logitech International S.A., que genera la mayor parte de sus ventas en Estados Unidos, y se abastece de productos en países como China, Vietnam, Tailandia y México, se desplomó un 17%, la mayor caída del Stocks Europe 600. La condena del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal marcó la agenda, con su defensa alegando una justicia instrumentalizada. La jueza Sandra Heredia dictó una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, días después de declararlo culpable. El Cerro Rico de Potosí, clave en la historia del capitalismo por su plata, enfrenta riesgo de derrumbe. Se están cerrando bocaminas y rellenando hundimientos para protegerlo. Las remesas cayeron un 16.2% en junio, según el Banco de México. El PIB turístico creció un 0,3% en el primer trimestre de 2025, y la corporación financiera Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia de Pemex con perspectiva estable que pasó de BB- a BB. El anuncio representa una mejora en la percepción internacional sobre la capacidad de la petrolera mexicana para solventar sus obligaciones financieras. Aunque la calificación aún se considera dentro del rango especulativo, la revisión al alza sugiere un menor nivel de riesgo para los inversionistas. Fitch explicó que el ajuste responde a factores como la mejora del vínculo entre Pemex y el Estado mexicano, así como a la exitosa implementación de la transacción PECAP por 12.000 millones de dólares, lo que permitió fortalecer la liquidez de la empresa sin incrementar la deuda pública registrada. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un centro libre en Silao, Guanajuato, y ordenó la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral. Además, se propuso ampliar la meta de viviendas del bienestar a 1.700.000 durante su sexenio. Israel Vallarta, conocido por un montaje policial y jurídico, salió en libertad tras casi 20 años sin sentencia. Una discusión en Campo Grande terminó con un hombre herido de gravedad tras ser apuñalado por su hermano. Además, el STF retomará el debate sobre la recolección de material genético de condenados. En Grande ABC, se estimó que el Día del Padre inyectaría 78.15 millones de reales a la economía local, con un gasto promedio de 262 reales por regalo, según el Centro de Inteligencia de Mercado de Strong Business School, lo que indica que el índice de consumo creció 5,2% a comparación de los mismos datos del año pasado. Sigue con más muertes por desnutrición y la presión con los videos de cautivos por Hamas. Por su parte, se calcula que al menos 44 personas murieron en Gaza debido a ataques israelíes, según fuentes hospitalarias. Entre las víctimas, 22 perecieron mientras intentaban recoger alimentos cerca de puntos de distribución en Rafah y Al-Nuseirat. Otros ataques incluyeron un bombardeo a una escuela en Jan Yunis y otro en Shujaya,
sumando más víctimas. La Fundación Humanitaria de Gaza señaló que no hubo incidentes cerca de sus instalaciones. Ucrania reportó ataques con drones a una base aérea rusa en Sajed y a la planta militar Electropribor en Penza, mientras Rusia confirmó 3 muertes por ataques ucranianos. Por otro lado, bombardeos rusos en Gershon, Ucrania, dejaron 2 muertos. En Rusia, el volcán Krasheninnikov, en Kamchatka, entró en erupción por primera vez en 6 siglos, tras un sismo de magnitud 8.8, aunque no representa peligro inmediato. Un naufragio frente a las costas de Yemen dejó al menos 68 migrantes africanos muertos y 74 desaparecidos, según autoridades, porque la ruta desde el Cuerno de África es una de las más peligrosas del mundo. La Compañía Nacional del Cobre de Chile confirma el hallazgo de 2 cadáveres más de los 5 mineros desaparecidos desde el jueves a causa de un derrumbe en la mina del Teniente, la explotación de cobre más grande del mundo. Aún quedan 2 personas sin localizar, pero mientras tanto Chile decretó 3 días de duelo nacional. La administración Trump canceló permisos para nuevos parques eólicos marinos para más de 3,5 millones de hectáreas en zonas costeras como Texas, Luisiana, Nueva York, California y Oregón, para promover los combustibles fósiles en lugar de energías renovables. Un motín en el Cerezo de Tuxpan dejó 7 presos muertos y 11 heridos, tras protestas por extorsiones y agresiones. Las autoridades recuperaron el control. En Ciudad Juárez se presentó el sorteo México con M de migrante, destacando la contribución de los migrantes mexicanos. Francia incautó 1,8 toneladas de droga proveniente de México. Activistas reportaron el arresto en Estados Unidos de la dueña de la guardería ABC, exigiendo su extradición a México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una asamblea del FAISPIAM en Amealco, promoviendo proyectos comunitarios, distribuyendo 43.1 millones de pesos a 39 comunidades indígenas de los pueblos Otomí, Pame y Huasteco, según un reporte de la Presidencia de México. El partido de Jair Bolsonaro convocó protestas en defensa del expresidente, quien enfrenta medidas cautelares por intento de obstrucción judicial. Lula da Silva confirmó su candidatura para las elecciones de 2026, denunciando vínculos fascistas con Estados Unidos. La condena de Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno sigue en apelación, manteniendo la polarización política. Denuncias contra los hijos del presidente Luis Arce por supuestos negocios con el litio afectan la campaña oficialista para las elecciones. El incendio de Vilar de Boz, Ourense, quemó 570 hectáreas y seguía activo, con emergencia nivel 2 por su cercanía a viviendas. En Galicia, otros 3 focos en Ponteceso, A Coruña, calcinaron 220 hectáreas. Un incendio en A Cañiza, Pontevedra, fue estabilizado, y otro en Porto Dosón, extinguido. Por eso Portugal y España declararon alerta máxima por riesgo de incendios debido a una ola de calor. Se cumplieron 5 años del exilio del rey emérito en Abu Dhabi, tras escándalos financieros. Anunció sus memorias. Reconciliación para noviembre, buscando reivindicar su legado. El Papa León XIV clausuró el Jubileo de los Jóvenes en Roma, atrayendo a 1 millón de personas. Jóvenes guatemaltecos le entregaron un sombrero típico de esquípulas como símbolo cultural. En ciclismo, Isaac del Toro ganó el circuito de Getxo en España, con Juan Ayuso en segundo lugar. Pauline Ferrand-Prévot dominó el Tour de Francia femenino. Lando Norris venció en el Gran Premio de Hungría, seguido por Piastri y Russell. Fernando Alonso mostró un desempeño alentador. España logró su mejor resultado en un Mundial de Natación en Singapur, con 6 medallas en sincronizada y 2 en waterpolo. Meryl Streep y Anne Hathaway comenzaron el rodaje de El Diablo Viste de Prada 2 en Nueva York, con estreno previsto para mayo de 2026. El Instituto Geofísico reportó sismos, y el Censo Nacional 2025 comenzó con 40.000 censistas. Se descubrió una tumba de la cultura Chancay en Puente Piedra, con más de 1000 años de antigüedad. Gaza enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, con más del 80% de su infraestructura de agua severamente dañada tras 22 meses de conflicto, según Al Jazeera. La escasez de combustible y suministros de purificación ha incrementado enfermedades como hepatitis A y diarrea aguda. En Zawaida y Netzarim, palestinos intentaron recolectar suministros de airdrops humanitarios, una medida ineficiente frente a la crisis alimentaria y las restricciones de acceso por tierra. El 87% de los camiones de ayuda humanitaria en Gaza
han sido saqueados desde mayo, según datos de la ONU, complicando la distribución de alimentos y medicinas. El presidente Trump ordenó el reposicionamiento de submarinos nucleares tras comentarios provocativos de un exfuncionario ruso. Además, Trump acortó el plazo para que Rusia acepte un acuerdo de paz con Ucrania a 10 a 12 días, amenazando con aranceles si no se cumple. Ucrania acusó a Rusia de emplear mercenarios de China, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y países africanos, lo que podría generar sanciones occidentales si se verifica. Una mujer y su hijo nonato murieron en un ataque ruso a una maternidad en Ucrania, cerca de un almacén militar. Al menos 68 migrantes etíopes murieron y 74 desaparecieron tras el naufragio de un barco frente a Yemen, con solo 12 sobrevivientes, según la ONU. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, generó indignación al liderar oración en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Está siendo ocupada, violando el statu quo. Jordania lo calificó como una violación flagrante del derecho internacional. Mujeres desplazadas de El Fasher reportaron atrocidades, incluyendo asesinatos y violencia sexual, por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF. La situación humanitaria en Darfur es crítica, con servicios básicos colapsados. Granjeros tamil protestaron contra un proyecto solar conjunto con India, alegando que se construye en tierras ancestrales confiscadas durante la guerra civil. Grupos ambientalistas e indígenas denunciaron que el gobierno de Daniel Noboa está desmantelando políticas ambientales, poniendo en riesgo áreas como el Amazonas y las Galápagos. Hasta 300.000 personas marcharon en el puente de la bahía de Sídney contra la guerra en Gaza, en una de las mayores protestas de la ciudad. Julian Assange participó en el evento. El enviado especial Steve Witkoff viajará a Rusia para negociar sobre Ucrania, aunque las perspectivas de avance son bajas debido a las demandas de Rusia. Trump despidió a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erica McEntarfer, tras un reporte de empleos débil, acusando sin pruebas que los datos estaban amañados. Economistas y demócratas criticaron la decisión como un ataque a la independencia estadística, comparándola con tácticas autoritarias. El mercado inmobiliario alcanzó un desequilibrio récord, con 509.000 vendedores más que compradores. La brecha, la mayor desde 2013, refleja preocupaciones por la economía y los aranceles de Trump. El Dow Jones cayó 500 puntos tras el reporte de empleos y nuevos aranceles. El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con expulsar a legisladores demócratas que huyeron a Illinois para bloquear un mapa de redistritación favorable a los republicanos, impulsado por Trump. Más de una docena de estados demandaron a la administración Trump para bloquear investigaciones contra hospitales que ofrecen atención de afirmación de género a menores. La Corporación para la Radiodifusión Pública anunció su cierre tras la eliminación de $1.1 mil millones en fondos por parte de Trump, afectando a PBS, NPR y 1.500 estaciones locales. Un juez federal bloqueó las deportaciones rápidas de inmigrantes con estatus de perogul humanitario, desafiando las políticas de Trump contra cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Ghislaine Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse con el fiscal general adjunto Todd Blanche. La tarjeta Nvidia GeForce RTX 5070 dominó el mercado gamer, mientras AMD superó el 40% de popularidad en Steam. Corea del Sur desmanteló altavoces de propaganda anti-Corea del Norte como gesto de distensión. Los bowlers indios Mohammad Siraj y Prasidh Krishna lideraron una victoria crucial contra Inglaterra en el quinto test en Londres. Justin Timberlake reveló su lucha contra la enfermedad de Lyme. Eso es todo por este video, espero que te haya parecido interesante y si no es mucha molestia te agradecería que te suscribieras, así podrás estar atento para las próximas noticias. Gracias y adiós.